elevar nuestros diseños a otro nivel. Y hay que conocer distintos recursos, hay muchos que nos pueden ayudar y favorecer en nuestros diseños. En esta ocasión, como lo ves en el título, vamos a ver los pinceles, como lo básico, crearlos y además dónde conseguir unos pinceles que están bastante chéveres y ustedes pueden descargarlos gratuitamente. Y al final del video también les voy a integrar algunos ejemplos hechos por mí o encontrados por redes sociales que integran muy bien los pinceles y así se llevan ideas de cómo ustedes pueden incorporarlos también en sus diseños. Vamos de una vez con lo primero. Ahora estamos en Photoshop, donde vamos a hacer los pinceles y necesitamos estar en cualquier documento, no importa el tamaño. Normalmente simplemente para probar puse este tamaño, que es para redes sociales, no afecta para nada. En este caso he traído, por ejemplo, varias imágenes y una de las que he traído es este fueguito y lo primero que vamos a hacer es darle un clic derecho para que salga este panelcito donde vamos a darle rasterizar y así poder usar esta imagen sin problemas. Vamos al panel de imagen aquí en la barra de arriba y a donde dice ajustes nos vamos a desaturar para que básicamente lo dejemos en blanco y negro o en grises, digamos, o sea, desaturar, quitar todo el color de la imagen. Y posterior a eso vamos a darle invertir porque lo que necesitamos es que el fondo sea totalmente blanco. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a niveles porque tenemos que hacer que el fondo sea totalmente blanco, ni un gris ni un blanquito sucio, no, blanco totalmente. Entonces vamos a subirle a los negros y vamos a subirle a los blancos y va a quedarte algo muy similar a esto. En tal caso si estás haciendo el mismo ejercicio, si no, o sea, obviamente que no. Pero bueno, vamos a intentar que cada vez que vayamos a hacer los pinceles cumpla con esta característica para tener mejores resultados. Vamos aquí a esta barrita de las herramientas, a donde vamos a agarrar el marco rectangular para seleccionar lo que sería este espacio donde está el objeto o el elemento que vamos a convertir en pincel. Y vamos ahora sí a edición y vamos a definirlo como un pincel. Aquí le podemos poner un nombre que nosotros queramos, humo, bueno, no sé por qué le puse humo, pero fuego, puede ser cualquiera de las dos. Y aquí ya lo tenemos. Vamos a primero quitar la vista de este y de seleccionar. Voy a hacer una capa posterior que simplemente va a ser de prueba y voy a agarrar cualquier color y como pueden ver ya nuestro fuego está. Como tal funciona nuestro pincel, lo podemos conseguir, bueno, aquí abajito. Miren que yo probé con otros pinceles para precisamente traerles en este video lo que podría servirles, mostrarles correctamente qué puede pasar, que como les dije, si nuestra imagen no está como gris, se va a marcar todo ese cuadro del fondo y es lo que no queremos. Nosotros queremos que solo se tome este objeto, esta planta, ¿saben? Entonces tenemos que cumplir con eso de que el fondo sea totalmente blanco para que podamos tener buenos resultados en nuestros pinceles. Vamos a hacer este que quizás como tiene color, puede presentarse algún problema. Aquí nosotros nos vamos a desaturar, queda así. Y ahora, me fui a otro panel, le doy a invertir y en este momento es cuando te digo, tipo, ok, hay que bajarle, ¿sabes? Quizás con brillo. Podemos usar este panel de brillo y contraste, también sirve, como pueden ver. Lo que estamos viendo es que quizás vamos a perder bastante luz, vamos a perder varios detalles en los espejos, etcétera, pero bueno, vamos a intentar de que el fondo sea blanco. Y lo que vamos a hacer es seleccionar después de que nosotros hayamos hecho como esta depuración en nuestro fondo y vamos de nuevo a ajuste, bueno, a edición y a definir valor de pincel, carro. Le ponemos carro, lo va a quitar, lo va a dar de seleccionar y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacerle un color azul y como pueden ver, ahí está. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos así? Bueno, eso. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar nuestros pinceles para que cumpla o haga una cierta rotación o se vea de alguna forma en específico. Aquí voy a darle, como decir, lo básico de lo que yo suelo utilizar o realizar. Primero vamos a usar de ejemplo este pincel que he hecho con este elemento de, no recuerdo el nombre ahorita, pero es un rollo como de cámara. Aquí tengo mi grupo de experimentos donde el que he puesto como Kodak es el que voy a darle el nombre de este pincel. Como
pueden ver, ahí está. Ustedes vieron que si yo paso el mouse, o sea, si lo dejo cliqueado, él va a ser como un manchón de nuestro pincel. Supongamos que nosotros no queremos que haga eso y sea como un pincel disperso de este ejemplo, de esta forma, etcétera. Pues vamos primero a ventana, donde ventana siempre podemos conseguir los paneles que necesitamos. Vamos a donde dice pincel y aquí tendremos el panel de pincel. Si quieren lo ponemos así aquí afuera. Bueno, este no es en específico el panel que necesitamos ajuste de pincel. Vamos a ponerlos juntos. Algo que me gustaría mostrarle de lo de disperso es este tipo de pinceles que cuando tú los das, ellos van rotando, ¿ves? No sé si ven que va rotando la posición del pincel a hacer este tipo de pintura. Entonces nosotros todos esos ajustes los podemos hacer aquí. Aquí ya está colocado por lo menos lo de esto. Miren que tienen dinámica de forma, tiene concentración y suavidad. Bueno, habría que revisar a veces los otros tipos de pinceles que ya están creados, pero nosotros instalamos para ver qué tipo de ajustes tienen. Por lo menos los básicos que yo conozco y les puedo comentar es dinámica de forma. Aquí, por ejemplo, nuestro pincel que tenemos, que sigue haciendo esto, le podemos variar el tamaño. Primero variamos el tamaño. Podemos ajustar un poco el diámetro, que lo hace como un poquito más espaciado. Y aquí está lo cool, digamos, que es variación de ángulo. Porque cada vez que tú vayas a querer pintar, él va variando de ángulo. O sea, miren, ¿ves? Nosotros no tenemos que estar moviendo automáticamente aquí el pincel para que esté ajustado al ángulo que nosotros deseamos. No, para nada. Y ya lo tenemos bastante variadito. Eso lo podemos hacer. Aquí en redondez deformaría nuestro pincel. Fíjense, y la verdad eso no lo queremos. Entonces yo lo voy a dejar así. Lo bajamos de nuevo. Aquí en redondez lo vamos a dar en 0. Así que en ángulo aquí depende de lo que ustedes deseen. Pero esto es la prueba. Prueben, por favor. En dispersión hay que darle un clic, por cierto, aquí. O sea, nosotros podemos activar, pero hay que ir justo a la barra gris para que nos lleve al ajuste de ese elemento de efecto que estemos poniendo. ¿Ok? Colocamos. Aquí en dispersión, como pueden ver, si nosotros aumentamos la cantidad, va a estar más disperso. O sea, fíjense. Vamos a hacer otro ejemplo con algo más, fíjense, más disperso, donde cada vez que nosotros cliquemos, él va a colocar el mismo elemento, pero bastante distribuido de manera aleatoria. Aquí le podemos poner cantidad. O sea, podemos ponerle que se disperse con muchísima cantidad o menos, o que sean menos pinceles pegados. Yo la dejaré en 0, por ejemplo. Bueno, aquí obligatoriamente es 1 porque para que se disperse. Y la variación de cantidad. O sea, podemos variar entre si queremos más o queremos menos. Voy a dejarlo también en 0. Y tenemos esta opción de textura que la verdad no la suelo usar. Habría que poner un efecto que ustedes vean que pueda servirle. Aquí tenemos lo de la escala para que el pincel o la textura que tengamos se vea más grande o más pequeño. Fíjense. Si queremos que se vea más, se ve así. Si queremos que se vea aún más, se ve así. Si queremos darle brillo, se va a ver cada vez menos. Un poquito nada más. Si le damos una contraste, o sea, ustedes saben este tipo de niveles de ajuste que nosotros podemos usar en nuestras fotografías. Y si queremos que sea más profundo, fíjense que no se va a notar casi el efecto. Se va a tapar todo por la textura. Entonces aquí como que si desean darle un pequeño efecto a sus pinceles, pueden descargarse texturas en Photoshop o en Google, pueden buscar texturas. Voy a mostrarle otra que podría ser la dinámica de color. Aquí en dinámica de color, por ejemplo, tenemos nuestro pincel que es este color. Si nosotros le subimos a la variación, se va a cambiar como de los tonos un poco más. Y ahí va a ir como variando cada vez. Miren, que le demos como un clip, va a ir variando como los tonos. Lo cual aquí se ve como un contraste bastante chido, bastante lindo. Depende ya de si ustedes quieren que siempre su pincel haga ese tipo de variación. O sea, cada vez que ustedes lo vayan a utilizar, haga ese tipo de variación. También incluso pueden variar de tono. O sea, fíjense, le doy un clic, le doy un clic, le doy un clic y ahí va variando de tonos. Y claro, de brillo, de que sea más puro color o que no. Eso es algo como básico. Entonces, por ejemplo, yo no quisiera que variara mucho de tono. Quizás solamente quedarse en las mismas escalas de colores.
Y aquí puse un pincel, que podría ser otra de las que uso, es cómo quieres que esté la inclinación, si la quieres más a la izquierda o si la quieres más a la Y, fíjense, ahí va a cambiar. Entonces yo hasta ahora me quedaría con esta. Otra que me gusta es cuando se agrega ruido. O sea, aquí en este caso voy a quitar todas las capitas de pincel y por ejemplo ahí se puede notar cómo el ruido se incorpora en nuestro pincel. Ahora, si quitando ruido, si queremos los bordes húmedos, ahí se va a poder ver. Bueno, voy a quitar otra vez esta capa para que puedan ver la diferencia. Como que se ve un poco distinto a comparación de ruido, claro. Entonces ya aquí conocen como lo básico de lo que pudieran ajustar de su pincel, que serían las cosas que yo, por ejemplo, he usado. Ahora, probándolo con otro color, con los efectos que ya le hemos puesto, aquí podemos ver que si cambiamos a color verde, con el ajuste que hicimos de color, va a cambiar los tonos de la misma escala del color verde. Así se vería más o menos nuestro pincel. Ya que nosotros tengamos nuestro pincel, nosotros tenemos aquí, en esta barra, buscamos ventana, pinceles, vamos aquí, no allá, aquí nada más. Y nosotros podemos seleccionar el grupo, que yo ya le creé un grupo de experimento, le he puesto. O sea, ustedes, por ejemplo, seleccionan estos pinceles y le dan aquí y se crea un grupo. Le ponen el nombre y le dan OK. En este caso me voy a hacer un grupo. Aquí yo seleccionando el grupo puedo darle con clic derecho en nuestro mouse. Le podemos dar exportar pinceles y lo que nosotros vamos a hacer es tipo colocar grupo experimento de pincel y lo podemos exportar, le damos a guardar, lo llevamos a la carpeta que nosotros queramos y ya podemos utilizarlo, llevarlo a otra PC y descargarlo e instalarlo en otra PC. O sea que siempre vamos a tener ese pincel personalizado así, o todos estos pinceles que nosotros creamos. Ahora bien, como ya hemos aprendido a cómo crear nuestros pinceles, lo cual va a ser bastante útil, voy a mostrarles la lista que les he hecho. Básicamente pueden ir al link. Pueden conseguir esto que están viendo en pantalla, donde le dan clip a una de estas imágenes que he dejado y tienen como una pequeña descripción, bueno, no en todas, pero ahí les digo cómo lo pueden buscar y el link o a donde pueden descargar, por ejemplo, los que creamos en el video, que no sé si alguno lo quiere. Entonces ahí les dejé varias recomendaciones, ahí tienen el link y páginas donde pueden conseguir muchos pinceles, sobre todo la de Adobe, se las recomiendo bastante, vayan a descargar esos pinceles. Ahora sí, vamos a ir a esos ejemplos con una pequeña pausa, si me perdonas. Y quiero comentar sobre la meta que tengo, que es hacer crecer este canal para poder llegar a más, darles más contenidos. Y bueno, si tú estás, si aún no estás suscrito y quieres apoyar nuestro contenido, pues ahí sin duda te voy a dejar el botoncito allá abajito para que te puedas suscribir, porque estarás apoyándome muchísimo, además de un like. Nada, ya sabes que te dejo esas cositas, además del link de los recursos. Vamos con esos ejemplos para cerrar el video. Este fue uno con el pincel que hicimos de plantas, para que vean que se puede hacer un post bastante sencillo con este pincel. Espero que te haya gustado este video, déjame en los comentarios qué tal, y además si vas a aplicarlos en tus diseños, tienes ese diseño ya hecho y me lo quieres pasar por Instagram, yo los veo sin duda, ahí siempre estoy contestando y apoyándolos. Nos vemos en el siguiente, bye.